¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, les saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo, y vamos a estar hablando hoy de un tema pues muy relevante, no solamente para los contadores, no solamente para los contribuyentes, sino para todas aquellas personas que están contrayendo obligaciones, que están adquiriendo un préstamo o que lo están otorgando o que están pactando diversas obligaciones. Para esto el tema lo hemos intitulado la obligación solidaria. Vamos a estar verificando qué es este término, a quién aplica y cuáles son sus repercusiones. Y para esto tenemos como invitado al licenciado Salvador Nava Aguirre. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Luis. Un agradecimiento muy especial a ti y a toda tu audiencia. No, hombre, y pues Salvador Nava es un hombre ilustre y nos va a estar abordando este tema de la obligación solidaria. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho de la Empresa, también tiene un posgrado en especialidad de Notaría Pública, varios diplomados en Derecho Bancario y una experiencia profesional en distintos instituciones bancarias. Y bueno, pues él es un especialista en todo lo que tiene que ver con el tema de contratos, derechos bancarios y corporativos. Entonces, bueno, pues le damos nuevamente la bienvenida aquí al licenciado Salvador Nava. Y ahora sí, licenciado, entrando en materia, esto de obligación solidaria para aquellas personas que no son especialistas en la materia, el ama de casa que está próxima a adquirir un coche, o aquella persona que está próxima a emprender y que anda solicitando un crédito para abrir su, ahora sí como dicen, su changarro, de la obligación solidaria, o que te invitan a participar, ¿no? Decir, oye, ¿qué te parece? Y lo hemos escuchado muchas veces, si actúas como aval. Oye, te voy a poner como aval, ¿no? Y te lo platican así de manera muy relajadita y tú, bueno, pues sí. Y luego vienen una serie de problemas. ¿Qué debemos de entender primeramente por la terminología obligación solidaria, licenciado? Sí, mira, la obligación solidaria es un término que ya tiene mucho tiempo, donde las personas no piensan que es algo distinto a lo que realmente es, ¿no? La obligación solidaria, el sentido jurídico que tiene, es que una persona se va a hacer responsable con todos sus bienes, con todo su patrimonio, de una obligación que no contrae él personalmente, sino que lo contrae otra persona, un acreditado. Supongamos que tengo, mi hermano va a sacar un crédito de auto, de casa, cualquier tipo de crédito, y por algún tema de buró de crédito o algún tema de que no tiene suficiente patrimonio, etcétera, le dicen, no, necesitas un obligado solidario para este contrato. Entonces me pide a mí que yo firme como obligado solidario. Yo no voy a recibir el financiamiento personalmente. Ni vas a recibir el coche. Ni voy a recibir el coche, ni el dinero. Eso lo va a recibir mi hermano. Sin embargo, yo soy responsable de que ese financiamiento se pague, porque si no se llega a pagar, yo soy responsable con todo mi patrimonio de pagarlo. Entonces, la obligación solidaria es una obligación pues, muy importante que se tiene que otorgar, desde mi punto de vista, con un muy buen análisis antes de firmar como obligado solidario. Esta es la obligación solidaria pasiva como tal. También existe la solidaridad activa. Cuando varias personas van a otorgarle un crédito a una persona, si son 3 personas las que juntan recursos, supongamos 300,000 pesos, y se lo van a prestar a una empresa, ¿sí? Estas 3 personas tienen una solidaridad activa, que es lo contrario. O sea, los 3 pueden ejercer acciones de cobro. Exactamente, cualquiera de los 3 puede ejercer la acción de cobro a la empresa sobre los 300,000 pesos completos, y después, si uno solo recibe los 300, pues ya será responsabilidad de él pagarle sus 100,000 a cada uno de los otros 2 socios, ¿no? Entonces, ahora,
esta acción de cobro que ahorita Sí. referías en el caso del préstamo personal o del coche, o etcétera, bueno, pues se tiene que aterrizar en un documento o en un título de crédito. ¿Cuáles serían propiamente los distintos tipos títulos de crédito que se pudieran estar manejando? Bueno, mira, para tener una concepción amplia sobre lo que se trata de la obligación solidaria como tal, primero debemos de entender que la obligación solidaria es una garantía. O sea, las garantías, todas las garantías que se pueden dar en un crédito, ¿sí?, son de dos tipos. Hay garantías reales y garantías personales. Las garantías reales son la prenda, la hipoteca y puede ser el fideicomiso también. Pero aquí la prenda es sobre bienes muebles, un coche, una silla, una mesa, una computadora, una maquinaria. Esa es la prenda. Y esa maquinaria, ese coche responde por la deuda. La hipoteca pues, es sobre un bien inmueble, un terreno, una casa. Ahí se otorga una garantía hipotecaria. Y el mueble o la casa responde por la deuda. Y esas son las garantías reales. El fideicomiso también. El fideicomiso es una estructura más compleja. Ahí se necesita un banco que sea el fiduciario, se aportan bienes al fideicomiso y el fideicomiso responde con esos bienes. Otro tipo de garantías, otra modalidad, son las personales. Las personales se dividen en tres: obligación solidaria, fianza civil y aval. ¿Sí? Esas son las tres garantías personales. En estas tres garantías lo que responde no es una casa, no es un carro, lo que responde es todo el patrimonio de la persona que está otorgando la fianza, la obligación solidaria o el aval. O sea, que si lo viéramos como una especie de pirámide, donde en la punta está la persona que va a solicitar el crédito para comprar el coche, ubiquémonos o un bien inmueble, ¿verdad? Esto puede bifurcar hacia dos grandes bloques. Dices, bueno, a mí, ¿quién va a responder por mí? Bueno, Juan o Pedro, que serían unas garantías personales, o yo voy a responder con otra propiedad, o voy a responder con maquinaria, o voy a responder con estos automóviles y demás, ¿no? O sea, ahí bifurcaría. Y el acreedor es el que finalmente pues pone las reglas del juego, ¿sí? Ciertamente. Sí, generalmente los acreedores son las financieras y los bancos generalmente, aunque cualquier persona puede otorgar un crédito y se pueden instrumentar las garantías necesarias. Y los bancos y las financieras, pues para otorgar un crédito siempre van a pedir garantías, ¿no? Sobre las garantías personales, que es la fianza, la obligación solidaria y el aval, a mí me gustaría tocar las diferencias, porque muchas veces se confunde y te dicen en un contrato, oye, en este contrato tu mamá me firma como aval, y eso es incorrecto. O hay un pagaré y te dicen en el pagaré, ¿quién va a ser el obligado solidario? Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque la obligación solidaria, aunque el aval y la obligación solidaria pudieran parecer sinónimos, no lo son. La obligación solidaria es un esquema jurídico que únicamente aplica para contratos. Un contrato de arrendamiento donde te piden que firme tu mamá para responder, o tu hermano, o cualquier persona, no va a firmar como aval un contrato de arrendamiento, lo va a firmar como obligado solidario. ¿Sí? Y, por ejemplo, si hay un préstamo en el cual se va a instrumentar únicamente por medio de un pagaré, yo firmo un pagaré por 50,000 pesos y me piden a alguien que garantice también, como mi papá o mi hermano, pues esta persona va a firmar como aval, porque para los títulos de crédito es el aval y para los contratos es el obligado solidario. Y en ambos casos, esa persona va a responder, esa persona aval o obligado solidario va a responder con todo su patrimonio, presente y futuro, sobre esa obligación en caso de que el deudor principal no responda. O sea, el acreedor se puede ir en contra del deudor o del obligado solidario en caso de incumplimiento. O sea, no se tiene que esperar a que el deudor sea insolvente para irse en contra del obligado solidario. Él puede demandar a los dos al mismo tiempo y los dos están obligados al pago. Y el fiador tiene un derecho especial. Ese no es igual que el obligado solidario o que el aval. El fiador
conforme al Código Civil, tiene el derecho de orden y ejecución. Eso significa que si una persona firma como fiador, el acreedor primero se tiene que ir en caso de incumplimiento en contra del deudor, y si éste es insolvente, pues entonces ahora sí ya puede irse en contra del fiador. O sea, el fiador tiene el derecho de primero cóbrale a mi hermano, y cuando demuestres que mi hermano ya no tiene para pagarte, entonces ahora sí yo trasplando. Estamos transmitiendo desde la cabina azul aquí en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey a través del 94.9 de FM. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de Facebook Live o a través de las retransmisiones en YouTube, canal Frecuencia Fiscal. Dudas, por favor, envíelas a dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Estamos abordando el tema de la obligación solidaria y tenemos como invitado al licenciado Salvador Nava. Bien, ya estuvimos hablando el caso de personas, totalmente me queda bien claro, y yo creo que a la audiencia también, y si no, por ahí están los medios de contacto. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos al ámbito de las personas morales, que estas también pueden contraer deuda, que estas también pueden otorgar créditos. ¿Qué pasa en el Inter? Bueno, pues estas personas morales tienen que ser representadas por personas físicas, y para hacerlo, bueno, pues tienen que presentar un documento denominado un poder, que este poder puede estar inserto en el acta constitutiva, o que vendría siendo el equivalente al acta de nacimiento de la persona moral, o bien en documento por separado, donde se le otorga algún poder a un tercero. Explícanos qué podemos entender de los distintos tipos de poderes, porque una persona física, bueno, pues recoge prácticamente, al menos que tenga algunas incapacidades, todos los poderes, ¿no? Como pudiera ser el de administración, el de dominio, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de poderes que son los principales? ¿Y qué tenemos que verificar? ¿Cuáles serían los tips para no tropezar al momento de otorgar un poder ante un tercero, y tú y yo ahorita estamos firmando aquí un contrato de préstamo y resulta que pues no tenías la debida representación de la compañía? Sí, Luis, mira, para todos aquellos que tienen una empresa, una sociedad anónima, yo les recomiendo ampliamente verificar lo siguiente. Para todos los efectos de la obligación solidaria y de deudores y de la banca y del financiamiento, yo les recomiendo seguir lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que los empresarios que me escuchan saben que cuando se quieren asociar varias personas para hacer un negocio, se forman lo que se le llaman las sociedades anónimas, que son de tema mercantil, ¿sí? Y pues se va con un notario o un corredor público a que se les lleva a cabo un acta constitutiva. En este caso, yo recomiendo que dentro del objeto social de esta acta constitutiva de formación de la sociedad, pidan a su fedatario público que les incluya siempre la opción, el inciso en el objeto social, de que se pueda la sociedad obligarse solidariamente a favor de terceros, porque actualmente muchos acreedores, muchos bancos ya lo están pidiendo, en mi experiencia. Dos bancos principales ya los piden, y creo que todos los demás ya están siguiendo esta misma línea. Eso es respecto al objeto social del acta constitutiva. Y si no lo tienen, pues en el momento que esa empresa vaya a ser obligada solidaria de otra empresa hermana, pues el banco les va a pedir que vayan y celebren una asamblea extraordinaria, modifiquen el objeto social y le incluyan esta característica, ¿no? Posteriormente, en el apartado de los poderes de esta acta constitutiva, o de poderes por separado, pues para que el representante de la sociedad pueda obligarse solidariamente a favor de una persona física o una otra sociedad hermana, como lo decía, pues es necesario que tenga poderes de dominio. Le van a pedir poderes de dominio, porque las facultades de dominio se tienen sobre los inmuebles y los muebles de toda la sociedad. Y para otorgar la obligación solidaria, como ya decíamos, que es una obligación que se otorga sobre todo el patrimonio de la persona, pues en caso de personas morales, pues se necesita la facultad de dominio y de administración, lógicamente, para firmar el contrato. Allí, Lick, recientemente hablaba con un notario donde pues ellos referían que
pues se dan las alteraciones de documentos, ¿no? Es decir, nace el acta constitutiva, ya está el documento, y en lugar de poner el representante Juan Pérez, ponen Juan Pueblo, ¿verdad? Otra persona, y violentando pues la debida representación y causando un perjuicio a aquella persona que va a otorgar un crédito. ¿Cuál sería la recomendación válida para decir, oye, ¿será este documento, estará alterado o no? ¿Qué tiene que ver esto con el registro público de la propiedad y comercio? ¿Y qué hay en estos casos? Porque probablemente la empresa es reconocidísima aquí a nivel local, pero la persona que se ostentaba como representante no lo era, y pues bueno, pues hubo un desfalco, un perjuicio económico para un tercero. ¿Cuál sería la recomendación para aquel que va a otorgar crédito? Bueno, la suplantación de identidad es un delito que actualmente se está llevando a cabo por estas mafias ilícitas. No, yo creo que ahí los notarios actualmente ya están tomando mucha conciencia sobre este tema y están analizando muy bien que toda persona que llega a su notaría a celebrar un acto jurídico, pues que muestre las identificaciones, credencial del INE o IFE, la antigua IFE, pasaportes, etcétera, y con luces, revisan luces de esas infrarrojas y luces, no sé exactamente cuáles revisan, que no esté alterado la identificación. Y sumado a esto, pues se hacen todos los esquemas necesarios para que esto no suceda. También con la banca, los representantes del banco, gerentes sucursales, etcétera, pues ya hacen documentos del llamado Know Your Customer y conoce a tu cliente, y van y lo visitan en sus oficinas y en sus domicilios para tratar de evitar lo más que se pueda este tipo de cosas. Sí, porque muchas de las veces en el caso de otorgamientos de crédito, pues detonan bajo ciertos supuestos unos reportes a la ley antilavado. Entonces aquí yo creo que una recomendación para el radioescucha sería, sobre todo aquel que está otorgando crédito, verificar en el registro público, porque probablemente este documento no sea apócrifo, es totalmente real, pero ya fue superado. ¿Qué hay con esto? Que esta persona ya le fueron revocados los poderes y hoy en día no están vigentes, por lo tanto lo que está firmando carece de toda validez. Entonces yo creo que eso es también un tema importante, ¿no? El acudir al registro público para saber si esta persona que se ostenta, sí se los otorgaron, y dos, que esos poderes están por allí vigentes. Dentro del tema del aval, ¿qué vicios pudiera haber al respecto? Porque muchas de las veces pues ha ocurrido y ocurre allí al radioescucha, yo creo que se pudiera sentir identificado, que alguien fue y pidió, no sé, algún crédito, microcrédito, y puso como tercero solidario a Juan Pérez sin él haber firmado ningún documento, pero simplemente lo insertaron en el documento y esta persona no puso su firma respectiva. ¿Qué hay con estos actos de cobranza? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Esta persona tiene una responsabilidad solidaria, porque a veces por ignorancia pues esta persona se hace responsable y va y liquida unas cantidades donde pues al no haber estampado su firma, el acuerdo de voluntades por parte de esta persona pues no ocurrió. ¿Cuál sería el comentario ahí? Sí, no, digo, eso es muy claro. Si una persona no firma el documento y un tercero llega y pone su firma, no hay una voluntad de esa persona y no hay responsabilidad jurídica, lógicamente, pero pues ya será por una responsabilidad y obligación de él, pues ir ante los juzgados a defenderse, ¿no? Lamentablemente así es. Aquí lo importante es saber, yo estaba platicando sobre el tema de los empresarios que tienen sociedades anónimas y que ahora van a responder con una obligación solidaria sobre un crédito de otra persona. También es importante tener en cuenta que no es lo mismo para una empresa ser aval que obligado solidario, como ya lo había tocado en un inicio. Entonces, la persona moral que va a comparecer como aval en un pagaré, pues no requiere facultades de dominio. Ahí lo que necesita son facultades cambiarias, porque va a suscribir como aval un título de crédito. Entonces, con una facultad cambiaria,
es suficiente para constituir el aval en un título de crédito. Y ahora, los financiamientos bancarios muchas veces vienen en forma de un contrato y también con pagarés, o sea, es el contrato de crédito y se dispone por medio de pagarés. Entonces el empresario necesita tener la obligación solidaria dentro de su objeto social, poder otorgar avales dentro del objeto social también, y tener facultades de administración, de dominio para la obligación solidaria y cambiarias para poder firmar Salvador, un caso pagaré. donde de repente, bueno, pues la gente nos hace preguntas sobre los temas a abordar aquí en el programa, y un caso que me llamó la atención es donde, ¿qué pasa? Refería a esta persona que su marido otorgó o actuó como aval respecto de un crédito donde el principal, bueno, pues se ha hecho de la vista gorda. Y esta persona está asustada, la señora, casada con este cuate en sociedad conyugal, de qué va a pasar con ese bien inmueble. Es decir, los pueden despojar de la casa en su totalidad, o al estar en sociedad conyugal, pues el marido que respondió como aval solidario, pues solamente puede responder sobre el 50% que le corresponde de la misma. Sí, mira, jurídicamente hablando, cuando un matrimonio están casados por sociedad conyugal, pues no importando a nombre de quién esté escriturada la casa, supongamos, siempre y cuando se hayan adquirido los bienes posteriores al matrimonio, todos los bienes que se hayan adquirido antes del matrimonio pertenecen a cada una de las personas que la haya adquirido, o a la mujer o al hombre, ¿no? O durante el matrimonio si fue por donación. Exactamente, durante el matrimonio si fue por donación, si fue por herencia, ¿sí? O si fue por un sorteo, ¿no? Por un premio. Esos bienes le van a pertenecer a cada persona al 100%. Pero si durante el matrimonio, casados por sociedad conyugal, se adquiere una casa, un terreno, etcétera, esos bienes son de los dos, mancomunado. O sea, si es un coche, pues no puedes partirlo a la mitad, no puedes decir, oye, pues de las llantas de la derecha son mías y de acá de la izquierda son tuyas. No se puede, es un solo auto. Entonces, los dos son dueños del 50% cada uno, pero está pro indiviso, se le llama, ¿no? O sea, es indivisible. Entonces, si una de estos cónyuges va al banco y saca un crédito y el otro cónyuge no comparece al crédito, ¿sí? Entonces el deudor es deudor al 100% y va a responder con su 50%. Entonces cuando la financiera o el banco venga a demandar en caso de incumplimiento y venga a ejecutar, pues el cónyuge que no sea responsable, que no ha firmado, se puede defender y decir, oye, el 50% es mío y de aquí pues, no me puede sacar de mi 50%, ¿verdad? Por eso es que los bancos piden el acta de matrimonio cuando van a dar un financiamiento, y si hay sociedad conyugal, piden que la pareja o el cónyuge firme como obligado solidario también, para que el banco no quede desprotegido. Ciertamente, que ese es un vicio también muy reiterado en el caso de compraventa de acciones, donde el marido enajena las acciones, y si estas fueron adquiridas también durante la sociedad conyugal, bueno, pues al ser un bien patrimonial, la señora, la cónyuge, bueno, pues también debiera de consentir al respecto. Fíjate que... Aquí voy a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. Tratándose de acciones en materia mercantil, hay diferentes interpretaciones. Sí, yo supongamos que yo esté casado por sociedad conyugal y tengo acciones en una empresa que las adquirí dentro de la temporalidad de mi matrimonio, por lo cual se podría considerar que el 50% de esas acciones le corresponden a mi cónyuge. Y yo firmo una compraventa de acciones y celebramos una asamblea y se las vendo a una tercera persona, y luego mi cónyuge viene y dice, a mí me tocaba el 50% de esas acciones. Entonces hay interpretaciones judiciales que dicen, probablemente no, porque en materia mercantil, por la velocidad que debe de llevar este tipo de operaciones de compra-venta de acciones, entonces no aplicaría la sociedad conyugal. Y hay otros jueces que dicen, sí. Entonces queda mucho a la interpretación. Para esto, pues yo aconsejo que si va a haber compraventa de acciones y hay conocimiento de que esta persona está casada, pues pedirles un matrimonio y también que la esposa firme para asegurar la operación.
Fíjate que tenemos, estimado reescucha, una serie de tesis que refuerzan sobre todo este tema desde el punto de vista o el ámbito técnico, por lo que te reiteramos que si quieres conocer un poco más sobre este tema, con mucho gusto te podemos hacer llegar a dudas@frecuenciafiscal.com.mx estas tesis. Incluso en una de ellas pues viene de una manera muy gráfica, en el caso de los avales, este tema semántico, ¿no? Cuando ponen Juan y Pedro, Juan y o Pedro, y Juan o Pedro, que trae distintas consecuencias jurídicas, sí. O sea, que muchas de las veces no se reflexionan, ¿no? Sí. Pareciera que, bueno, es una conjunción y se acabó, pero al final apuntan totalmente, cambia la fórmula de la exigencia para poder recuperar un crédito que cayó en mora, ¿no? Sí, aquí muchas veces dicen, oye, todo el contrato que hicimos o toda el acta constitutiva o el documento que celebramos por una letra puede cambiar todo. La respuesta jurídica es sí, por una letra puede cambiar todo. Y ese es el caso, por ejemplo, de los poderes. Si una empresa o una persona da un poder y señalan, le voy a dar poder a Juan Pérez y Rodrigo Mendoza para que hagan todo eso, es ahí en medio, es una conjunción copulativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que van los dos, porque es y. Yo le di el mandato a Juan y Pedro y van los dos juntos. Pero si yo digo, le doy el mandato a Juan o a Fabián, ahí lo estoy separando. ¿Sí? Es una conjunción disyuntiva, puede ser uno u otro. ¿Sí? Entonces muchos notarios le ponen y o para que puedan ir juntos o separados, ¿verdad? Le damos poderes a Juan y o a Pedro. Ah, bueno, pueden ir los dos. Pero si nomás le ponen el y, aunque no señale ningún apartado del poder que pueda ser en forma conjunta o separada, pues ese I me dice que es conjunta. Ciertamente. Fíjate, y abordando el tema de la solidaridad en un espectro más amplio, en el caso que ahorita abordábamos de la compraventa de acciones, el adquiriente en un momento determinado, y esto, estimado escucha, hay que tener cuidado, tienes una responsabilidad solidaria desde el punto de vista fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta empresa tuvo una mala práctica en el tema de sus impuestos y trae créditos fiscales determinados, pues ese accesorio va a seguir la suerte del principal. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. También en el tema del outsourcing, cuando contratamos terceros para que nos hagan la tercerización de recurso humano, bueno, pues también tenemos una responsabilidad solidaria si aquella empresa fue omisa en el pago de las cuotas de seguridad social. Es decir, yo como último beneficiario de los servicios tengo una responsabilidad solidaria, aun y cuando para efectos de la Ley Federal del Trabajo no me identifiquen como un patrón directamente de los trabajadores. Estamos concluyendo el programa del día de hoy. No sé si tienes, licenciado Salvador Nava, algunas referencias finales. 30 pues solamente pues agradecerte mucho, Luis, por haberme invitado. A todos tus radioescuchas pues les mando un agradecimiento y un abrazo. Muchas gracias por todo. No, hombre, pues ahí queda abierto como quiera los canales de comunicación para los radioescuchas. Esto fue Frecuencia Fiscal. Se despide su contador y amigo Luis Alberto Padrón. Les damos nuevamente las gracias al abogado Salvador Nava. Muchas gracias, Salvador Nava. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.